Soy la mala por usar los ahorros de mi hija para ayudar a su hermano, que terminó siendo un estafador. Soy madre de 2 hijos. Camila tiene 25, Fernando 27. La mayoría de la gente pensaría que, a estas alturas, uno ya sabe quiénes son sus hijos. Pero no, a veces, no los conoces, hasta que todo explota. Me separé de su padre cuando Fernando tenía 15. Me había descubierto una infidelidad. No hubo escándalo, ni reclamos públicos, solo un portazo y una decisión definitiva. Él se fue, yo me quedé. Con culpa. Y con 2 adolescentes que, aunque no lo sabían, acababan de iniciar una cuenta regresiva hacia el colapso. Fernando nunca me perdonó del todo. Al principio me defendía ante su padre, como si se negara a aceptar que yo pudiera fallar. Pero cuando creció y ató cabos, se volvió frío, agresivo, impredecible. Camila, en cambio, era la paz en medio del fuego, metódica, dulce, buena alumna. Se convirtió en mi tabla de salvación sin quererlo. Cuando terminó la universidad, Camila me dijo que no quería irse de casa aún. Quiero ayudarte un tiempo, mamá, me dijo. Y lo hizo. Durante 2 años, compartimos las cuentas, los desayunos, las noches de películas. Me hacía sentir que no lo había hecho tan mal. Que a pesar de todo, había construido algo. Y entonces volvió Fernando. Había estado ausente los últimos años, buscando su camino, como decía él. Fracasó en la universidad, tuvo problemas con empleadores, relaciones rotas. Apareció una tarde con una mochila y una excusa, que esta vez iba en serio. Me pidió quedarse unos meses. Lo dejé entrar sin pensarlo. Camila no protestó, al principio. Pero las tensiones empezaron rápido. Me decía que él no colaboraba, que dormía hasta tarde, que dejaba los platos sucios. Yo intentaba justificarlo, hay que apoyarlo, tú tienes estabilidad, él no, no todos avanzamos igual. Fue entonces cuando noté algo. Camila se volvió más cerrada, reservada con su espacio. Cerraba su puerta con llave. Y dejó de dejar su caja de ahorro sobre la repisa. Esa caja blanca de madera que siempre usó desde que era adolescente. Ella prefería ahorrar en efectivo, lo sabía. Una tarde de limpieza, o curiosidad, lo admito, me acerqué al escritorio. La caja seguía allí, ahora con un candado pequeño. Pero no cerrado. Lo abrí. Adentro, fajos de billetes. Me paralicé. No conté todo, pero supe que era una suma considerable. Cerré la caja de inmediato, pero desde ese momento, ya no podía dejar de pensar en eso. Pocos días después, Fernando me pidió que habláramos a solas. Me explicó que quería abrir su propia consultoría. Lo tengo todo planificado, me dijo, con los ojos brillantes. Le creí. Me mostró papeles, bocetos, incluso un nombre para la marca. Solo necesitaba una cosa, $10,000. Casi me atraganto. Le dije que no podía, que apenas alcanzaba para los gastos. Pero me insistió. Me rogó. Y cuando vi sus ojos, recordé su adolescencia, su quiebre, como yo había causado parte de ese derrumbe. Era mi deber, no. Pensé en pedirle ayuda al padre. Pero ni lo intenté. Sé que lo habría rechazado. Así que solo me quedó mirar al cuarto de Camila. No fue una decisión fácil. No dormí durante días. Me sentía enferma. Pero me convencí de que lo haría con cuidado. Solo 10,000. Aún quedarían 5. Ella no se daría cuenta. Y si lo hacía, para entonces, Fernando ya estaría ganando. Yo lo repondría. Nadie saldría herido. Y lo hice. Un sábado en que Camila no estaba. Saqué exactamente 10,000. Volví a cerrar la caja, me aseguré de no mover nada más. Esa noche me encerré en mi cuarto, sintiendo que había firmado un pacto con algo que no entendía. Fernando usó el dinero para alquilar un espacio, imprimir tarjetas, y comprar una laptop. Me mostró fotos. Me abrazó. Me dijo gracias. Me llamó la única que cree en mí. Y por un momento, me sentí orgullosa. Pero lo que no sabía, lo que no quise ver, es que la caja no se había cerrado del todo. Que algo más estaba por abrirse, y que sería mucho peor. Porque 3 semanas después, mientras yo cocinaba como cualquier día normal, Camila entró a la cocina, pálida. Furiosa. ¿Dónde está mi dinero, mamá? Lo dijo sin gritar. Eso fue lo más aterrador. Su voz era firme, calculada, como si ya supiera la respuesta. ¿Qué dinero? Pregunté, torpemente. Los ahorros de mi caja blanca. Había $15,000. Ahora no están. No pude reaccionar. El piso se me vino encima. Tal vez los guardaste en otro lugar, hija, intenté. No. No los moví. Y no los conté por casualidad. Los conté porque ya sospechaba que alguien los estaba tocando.
Se me fue la sangre a los pies. ¿Fuiste tú? No podía seguir mintiendo. No en ese momento. Bajé la cabeza, las lágrimas se me agolparon en los ojos. Solo fueron 10.000, murmuré. Dejé 5. Lo siento. Fue por tu hermano. ¿Qué? Quería empezar algo. Su propia empresa. Lo necesitaba. Yo iba a devolvértelo, Camila. Te lo juro. Era solo un préstamo. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Me robaste para ayudar a Fernando? No fue así, ¿y cómo fue entonces? ¿Esperabas que no me diera cuenta? ¿Que lo notara cuando ya fuera tarde? Pensé que era lo mejor. Para todos. ¿Para todos? ¿O solo para él? Se hizo un silencio largo, insoportable. Camila respiró hondo, se dio media vuelta y se encerró en su cuarto. Esa noche no bajó a cenar. Tampoco al día siguiente. No me dirigía la palabra. Y lo peor de todo era que no podía enojarme con ella. Todo lo que decía era verdad. Durante esa semana, intenté explicarme. Le hablé en la puerta de su cuarto, le dejé notas. Le prometí que repondría todo. Pero ella solo me dejó un mensaje pegado al refrigerador: no quiero promesas. Quiero resultados. Fernando, mientras tanto, seguía sin saber nada. Me hablaba entusiasmado de su emprendimiento. Me mostraba los primeros correos con clientes, una propuesta que estaba por enviar. Y yo fingía sonreír mientras sentía que cada palabra era una herida para Camila. Él creía que el dinero era mío. No le dije la verdad. No me atreví. Hasta que una noche, Camila me enfrentó en la sala. Estaba empacando. Me voy. ¿A dónde? A casa de una amiga. De momento. Hija, por favor, esto no tiene que ser así, tú hiciste que fuera así. Yo no puedo vivir bajo el mismo techo que alguien que me roba y lo justifica con la palabra familia. Quise detenerla. Le dije que todo fue por amor. Que Fernando necesitaba ayuda, que ella tenía más estabilidad. Que como madre a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles. No me eches en cara que soy estable, me dijo. Eso no te da derecho a castigarme por serlo. Y se fue. Los días que siguieron fueron espantosos. El aire era denso. La casa, más grande y más vacía. Y yo, repitiéndome que todo era temporal. Que se calmaría. Que me perdonaría. Pero en el fondo, algo me decía que esta vez era diferente. Y entonces, una tarde, me llamó desde un número desconocido. ¿Ya devolviste el dinero? Estoy en eso, respondí, tratando de sonar firme. Perfecto. Porque necesito que sepas algo. ¿Qué cosa? La caja blanca. Sabía que la abrirías. Por eso dejé el candado abierto. Pero también dejé algo más. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué? Una cámara. Camuflada. Grabó todo. La vez que entraste tú. Y la vez que entró Fernando. ¿Fernando, qué? Él también sacó dinero. Yo lo sabía. Solo necesitaba confirmarlo. Y ahora lo tengo. No, eso no puede ser. Puedo mostrarte los videos, si quieres. No. Camila, por favor, no lo hice para vengarme. Lo hice porque sabía que nadie me creería si hablaba sin pruebas. Colgó. Me quedé paralizada. No por lo que había dicho, sino por lo que había demostrado. No era solo una hija herida. Era una mujer que había aprendido a protegerse. Que ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en su madre. Y yo había dejado de merecer su confianza hace mucho tiempo. Y lo peor estaba por llegar. Porque 2 noches después, Fernando desapareció. No dejó nota. No avisó a nadie. Solo se fue. Su ropa seguía en el cuarto. Su laptop también. Pero él, nada. Lo busqué por toda la casa, llamé a su celular, mandé mensajes. No respondía. Lo último que había dicho era que tenía una reunión con un posible cliente. Y después, silencio. La ansiedad me carcomía. Pensé en llamar a la policía. Pensé que le había pasado algo. Pero entonces abrí el correo. Camila me había escrito. Solo decía, si lo buscas, empieza por esto. Adjunto, un video. Lo abrí con las manos temblorosas. Y ahí estaba. Mi hijo. Fernando. Entrando al cuarto de Camila. Revisando la caja. Tomando los 5.000 que yo había dejado. Guardándolos en su mochila. Todo con calma. Con rutina. Sentí que me iba a desmayar. Lo había negado. Había dicho que no sabía que el dinero era de ella. Que pensó que yo se lo había dado. Pero el video lo mostraba mirando por encima del hombro,
como quien sabe que está haciendo algo mal. Y eso no fue todo. Porque apenas terminé de ver el video, mi teléfono estalló. Llamadas. Notificaciones. Mensajes de WhatsApp de familiares, vecinos, incluso gente que ni recordaba tener en contactos. ¿Es verdad lo que dice tu hija? ¿Publicó eso tu sobrina? Fernando es un estafador. Entré al grupo familiar. Camila lo había publicado todo. Su versión completa. Los 2 videos, yo robando, él robando. Y un texto sin adornos, mi familia me robó. Mi madre lo justificó. Mi hermano lo repitió. ¡Boom! Viral. Mi primera reacción fue de furia. ¿Cómo se atrevía a exponer todo así? ¿A nuestra familia? ¿A mí? ¿No era eso traición también? Pero la furia se convirtió en miedo. Porque 5 horas después, tocaron la puerta. Policía. 3 oficiales. Mandato judicial. Arresto por fraude, estafa agravada y fuga de capitales. Habían estado rastreando a Fernando durante meses por denuncias de personas que lo habían contratado como consultor. Promesas de negocios, inversiones, proyectos. Dinero desaparecido. ¿La pista final? El video de Camila. Una de las víctimas reconoció su rostro. Otra confirmó su ubicación. Alguien más dijo que esa casa era su última oficina. Las piezas encajaron. Lo encontraron, lo arrestaron en una pensión barata, fuera de la ciudad, con un pasaporte falso. Mi hijo al que había dado todo. Lo vi esposado, sucio, con la barba crecida y los ojos perdidos. No lloró. No gritó. Solo me miró y dijo, ¿tú también lo sabías? Y no supe qué contestar. Los medios locales empezaron a cubrir la historia. Consultor fantasma estafó a más de 12 pequeños empresarios, fue capturado tras video viral compartido por su hermana, madre implicada indirectamente por financiarlo con dinero ajeno. Yo me hundía en una mezcla de vergüenza y desesperación. Camila no respondió mis mensajes. Solo dejó un comentario en su propia publicación, no lo hice para vengarme. Lo hice porque no podía permitir que siguieran destruyendo a otros como destruyeron mi confianza. No pude dormir. Me sentía traicionada por Fernando, expuesta por Camila, juzgada por el mundo. Pero lo peor aún no llegaba. Porque 3 días después, recibí una notificación legal. Camila nos demandaba. A los 2. Por apropiación indebida. Robo agravado. Daño moral. Ya no era un conflicto familiar. Era una guerra. Me senté en el suelo con la carta en la mano. Y lloré como no lo hacía desde que me dejaron sola con 2 hijos adolescentes. Lloré por la ingenuidad. Por la culpa. Por no saber cuándo exactamente todo se había quebrado sin vuelta atrás. Quise hablar con Camila. Explicarle. Pedirle perdón. Ofrecerle todo lo que tengo. Pero lo único que recibí fue otro mensaje. Corto. Frío. Nos vemos en tribunales, mamá. Y entonces supe que ya no había nada que salvar. Solo quedaba aguantar el castigo. La notificación era oficial. Firma de abogado, sello judicial, fecha para audiencia preliminar. Me temblaban las manos al sostenerla. A veces uno piensa que lo peor ya pasó. Que si tocaste fondo, solo queda subir. Pero no, a veces el fondo tiene sótano. Y el mío se llamaba Camila. Intenté llamarla. Nada. Intenté contactarla a través de su tía. Nada. Incluso escribí un post largo en Facebook, como si eso pudiera limpiar lo que hice. Conté mi versión, que todo fue por amor, que Fernando no era un criminal, que Camila estaba cegada por el rencor. Recibí comentarios divididos. Algunos me defendieron. Otros me llamaron ladrona, manipuladora, mala madre. Pero hubo uno que me marcó: el amor sin límites no es amor. Es negligencia. Llegó el día de la audiencia. La sala era pequeña, fría, con ese olor a papel viejo y desesperación. Fernando no estaba. Lo habían separado del proceso porque sus cargos eran mayores. Solo estábamos Camila y yo, cara a cara, como si el resto de nuestra historia no hubiera existido. Entró vestida de gris, el cabello recogido, sin maquillaje. Impecable. Imperturbable. No me miró. Ni siquiera una vez. Me dolió más que cualquier insulto. El juez pidió que ambas partes expusieran su posición. Camila habló primero. Su voz era firme, clara. Contó todo. Sin adornos. Sin exagerar. Como quien ya no necesita convencer a nadie, solo dejar constancia. Cuando me tocó hablar, me quebré. Dije que era cierto, que tomé el dinero. Que lo hice por desesperación, por un hijo que pedía auxilio. Que nunca quise dañarla. Que lo habría devuelto todo.
¿Y por qué no lo hizo antes de que ella lo descubriera?, preguntó el juez. No supe qué responder. Entonces me aferré a lo único que creía que podía salvarnos. Estoy dispuesta a devolverle $12,000 de mi fondo de jubilación. Pero solo pido una cosa a cambio. El juez frunció el ceño. Quiero que mi hija considere ayudar a su hermano. Puede pasar muchos años en prisión. Está solo. Perdido. El juez la miró. Camila no parpadeó. No es mi problema, dijo. Pero es tu hermano. Grité. Tu sangre. Y tú me traicionaste por él. Esa también es mi sangre, ¿no? El silencio en la sala era brutal. Solo quiero paz, dijo ella, al final. Si firmo un acuerdo de conciliación, retiro la demanda. Pero esto no es perdón. No es reconciliación. Es cierre. Acepté. Firmé. Hice el cheque ahí mismo. El juez nos dejó salir. Pensé que ahí terminaba todo. Que al menos había evitado una condena más. Que tal vez, con el tiempo, podríamos hablar. Recuperar algo. Lo mínimo. 4 días después, me llamó. Su voz sonaba diferente. Casi amable. Podemos vernos. Una sola vez. Restaurante de siempre. Solo tú y yo. Creí que era una señal. Que el corazón de una hija, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso. Pero lo que no sabía era que esa cita no era una reconciliación, era una despedida. Me preparé para esa cita como quien se prepara para un reencuentro. Me puse el perfume que usaba cuando ella era niña. El suéter que decía que le hacía sentir segura. Me miré al espejo y quise creer que aún podía ser su madre. Su refugio. Su casa. Llegué al restaurante antes que ella. Elegí nuestra mesa de siempre, al lado de la ventana. Pedí 2 cafés. Esperé. Camila llegó puntual. No llevaba maquillaje. No sonrió. Ni siquiera me saludó con un gesto. Se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y fue directa. No estoy aquí para reconciliarme. Estoy aquí para decirte que esta es la última vez que me vas a ver. Mi garganta se cerró. Camila, no digas eso, no me interrumpas. Por favor. Solo escucha. Asentí. Temblando. Tu hijo, mi hermano, es culpable. No solo por lo que me hizo a mí. Lo es por estafar, mentir, manipular. Hay más de una docena de víctimas que contaron cómo arruinó sus vidas. Y tú fuiste cómplice. Consciente o no. Le diste el dinero. Lo protegiste. Me traicionaste. Me expusiste públicamente. Me robaste. No sabía que él tomaría también los 5,000, intenté. ¿Sabes qué es lo peor? Me interrumpió. Yo ya lo sospechaba. Por eso el candado nunca estuvo cerrado. Porque sabía que tarde o temprano ibas a fallarme. Y necesitaba pruebas. Sentí que me tragaba la silla. ¿Lo planeaste? No. Pero me preparé. Porque vivir contigo me enseñó que confiar en ti era arriesgar mi paz. Me llevé las manos al rostro. No podía contener el llanto. Camila, yo no soy un monstruo. Lo hice por amor. No. Lo hiciste por miedo. Miedo a aceptar que Fernando no era el hijo que creías. Que te usaba. Que no cambiaría. Me miró. Pero no con odio. Con lástima. Y ahora viene lo peor, dijo. No pienso ayudarte. No voy a usar mis ahorros, ni mis contactos, ni un centavo, para reducir la condena de Fernando. Ya lo hice una vez cuando retiré la demanda. No más. Es tu hermano. Grité. ¿Y yo qué soy? ¿La hija descartable? Él está en la cárcel, Camila. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que podrías ayudar? Muy bien, respondió, seca. Porque aprendí que hay que dormir tranquila, no con la culpa de permitir que los abusos continúen solo porque vienen con tu apellido. Quise suplicarle. Me arrodillé frente a ella. Te lo ruego, ayúdame a pagar a los abogados, a negociar la condena, él todavía puede cambiar. ¿Cambiar? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de que incluso a ti te mintió con la consultoría? ¿Sabías que nunca existió? ¿Que la página que mostró era una plantilla vacía? Me congelé. ¿Qué? Hablé con una de sus víctimas. Le pagó 5,000 por asesoría. El mismo día que tú le diste el dinero. Y ahí supe la verdad. Que todo había sido una farsa. Que no solo yo la había traicionado a ella, también Fernando me había traicionado a mí. Mi voz apenas salió, no lo sabía, ya no importa. Se levantó. Dejó un billete para su café. Me miró por última vez. ¿Sabes por qué no quiero tener hijos? Porque no quiero convertirme en ti.
No quiero amar hasta el punto de justificar lo imperdonable. Y se fue. No la seguí. No pude. Me quedé en esa mesa, sola, con un café frío y una vida más fría aún. Afuera, el mundo seguía. Adentro, todo había muerto. Y así entendí lo que no quise aceptar durante años, que cuando rompes a alguien que te ama, no siempre puedes reconstruirlo. 3 semanas después, condenaron a Fernando a 10 años. Y Camila no volvió a llamarme nunca más. El juicio de Fernando duró apenas 2 audiencias. Las pruebas eran claras, los testigos, muchos, y su defensa, inexistente. Yo estuve presente. En la banca del fondo. Vi cómo bajaba la mirada. Cómo se encogía cuando uno a uno los denunciantes contaban lo que él les prometió, lo que les quitó, lo que les rompió. Cuando dictaron la condena, 10 años por estafa agravada, uso de documentos falsos y asociación ilícita, no lloró. Solo miró hacia donde yo estaba. Pero esa vez no me buscaba. Me observaba como si fuera parte del público. Como si ya no fuéramos nada. Afuera, en la calle, los periodistas me rodearon. Me hicieron preguntas. Yo solo bajé la cabeza. Volví sola a casa. Fernando no regresaría. Camila tampoco. Y entonces me enfrenté a lo que quedaba, un comedor con 3 sillas vacías, una caja blanca con un candado falso, un perfume sin usar, y una madre que ya no sabía para quién existir. La familia dejó de escribirme. Algunos me bloquearon. Otros, simplemente desaparecieron. Como si yo fuera contagiosa. En el trabajo, empezaron a reducirme las tareas. Una reestructuración silenciosa. Entendí la indirecta. Me fui sin pelearlo. Los días se volvieron idénticos. Me despertaba, caminaba hasta la cocina, me preparaba café y miraba el celular, como si por algún milagro Camila me hubiera escrito. Un simple hola. Nunca llegó. La caja blanca sigue en su lugar. Cerrada. No la toco. A veces me siento frente a ella y me pregunto, ¿en qué momento me convertí en esto? ¿Cuando dejé de ser mamá y empecé a ser solo una mujer asustada tomando malas decisiones? Tal vez fue antes de la traición. Tal vez fue cuando decidí que ayudar a uno valía más que proteger a ambos. Fernando me escribe desde la cárcel. A veces. No mucho. Me pide que le mande libros, que le cargue la tarjeta para llamar, que lo visite. No me pregunta por Camila. Creo que ya no se espera nada de nadie. Supongo que, en algo, estamos igual. Hay días en los que todavía me engaño. Me repito que lo hice por amor, que ninguna madre está preparada para ver a un hijo destruirse. Que lo volvería a hacer. Pero entonces recuerdo la voz de Camila diciéndome, no quiero convertirme en ti. Y todo se derrumba de nuevo. Camila, según su tía, vive en otra ciudad. Tiene su casa. Su trabajo. Su vida. Dicen que le va bien. Que sonríe más. Que no habla de mí. Y no la culpo. Porque al final, todo esto no fue un error aislado. Fue una serie de decisiones cobardes, justificadas con la palabra madre. Pero lo que yo hice no fue amor. Fue manipulación. Fue abandono disfrazado de sacrificio. Fue un crimen cometido en nombre de la familia. Y cuando usas a la familia como escudo, la terminas perdiendo. Así que esta es mi historia. No para pedir perdón. No para buscar consuelo. Solo para que quede escrito en algún lugar, aunque sea aquí, que yo fui la mala. Yo arruiné a mi hija. Justifiqué a mi hijo. Rompí mi casa desde adentro. Y ahora camino sola entre los restos. Porque hay errores que no se redimen. Solo se aceptan. Y hay finales que no necesitan redención. La familia que intenté salvar ya no existe. Comentario 1. No puedo creer que robes a una hija trabajadora para dárselo a un hijo delincuente. Eres una madre terrible, no hay otra forma de decirlo. Respuesta: no fue robo, fue desesperación. Una madre hace lo que puede con lo que tiene. No saben lo que es ver a un hijo suplicarte ayuda y no tener a nadie más. Comentario 2. Lo que hiciste no fue por amor, fue por debilidad. Y encima culpas a tu hija por no sacrificar su vida por tu error. Tóxica a otro nivel. Comentario 3. Tu hija es un ejemplo de fortaleza, y tú la aplastaste para levantar a un parásito. Mereces quedarte sola. Respuesta: Camila siempre fue fuerte, por eso creí que entendería. Tal vez me equivoqué, pero pensé que podía cargar con esto mejor que él. Comentario 4. Como hija que vivió algo similar, nunca se olvida que tu madre eligió al otro. Nunca. Gracias por arruinarle la vida a alguien que sí te amaba. Comentario 5. Instalar una cámara para protegerse de su propia madre, eso lo dice todo. Y aún así te justificas. Respuesta: eso fue lo que más dolió. Que creyera que necesitaba protegerse de mí. Nunca quise hacerle daño. Nunca fue mi intención. Comentario 6. Eres manipuladora.
Hasta el último momento tratas de hacerte la víctima. Me da asco tu narrativa. Comentario 7. No solo ayudaste a un criminal, sino que lo financiaste robando. ¿Y encima esperas gratitud? Increíble. Respuesta: no esperaba gratitud. Solo quería creer que aún podía cambiar. Que tal vez, con ayuda, podía salir del hoyo en el que estaba. Comentario 8. Tu historia no es triste. Es justa. Te ganaste cada segundo de ese silencio de tu hija. Comentario 9. Esta no es una historia de dolor. Es una confesión de abuso emocional. Camila merece una vida lejos de ti. Respuesta: jamás quise hacerle daño emocional. Pero entiendo que desde fuera se vea así. No soy perfecta, pero no soy un monstruo. Comentario 10. Dices que amas a tus hijos, pero solo defendiste al que se hundía. El que volaba, lo amarraste por celos. Eres cruel. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme en esta historia. Si te atrapó, te hizo reflexionar o te dejó con el corazón apretado, te invito a suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de drama, tensión y verdades incómodas. Activa la campana de notificaciones para que te llegue cada nueva entrega apenas se publique. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias que sacuden, incomodan, sobre todo, te hacen sentir algo real. Y recuerda, aquí, cada historia es más oscura que la anterior. Nos leemos en la próxima. Narrador de Reddit.